Muy buenos días. Ya es domingo. Es día de que nos preparemos para el encuentro con Dios, de que dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra. No cabe duda que siempre que Dios habla, en cierta manera nos va a confrontar. Incluso aunque sean palabras tiernas de amor, siempre es una invitación a que salgamos de nuestra zona de confort para poder crecer, para poder mejorar. El día de hoy, cuando leí este evangelio, a pesar de que lo he leído ya no sé cuántas veces y lo he escuchado todavía otro tanto, recuerdo que este evangelio lo meditábamos mucho en los años de formación en el seminario, porque habla de una u otra forma de amar y preferir a Jesús por encima de cualquier cosa. Y este evangelio nos ayudaba mucho a una especie de discernimiento vocacional. Sin embargo, tengo la seguridad y la convicción de que el Evangelio es para todos los estilos de vida. No solamente para los que están discerniendo su vocación para el sacerdocio, no. Toda la palabra de Dios se aplica a todo nuestro diario vivir. Claro, hay textos que de una u otra forma pudieran hacer más eco en la vida consagrada o en la vida del matrimonio o qué sé yo. Pero el día de hoy, cuando leí este Evangelio, hubo una palabra que brincó mucho a mis ojos, o a mi corazón más bien, y que esta palabra pareciese que en todas esas veces que yo lo escuchaba en el seminario, no había tenido tanta fuerza como la tuvo el día de hoy. Leo el Evangelio y te invito a que tú también trates de escuchar quizás lo que Dios quiere decirte, que trates de prestar atención en cada palabra y seguramente algo va a resonar en tu corazón, porque así es el Evangelio. Siempre hay algo que hace sonido en nuestro corazón. Dice así: en aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para ponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Seguramente que a lo mejor el que está casado se quedó pensando: ¿amar a Jesús más que a mi mujer? ¿O más que a mi marido? O como me dijo una vez una hermana: no, padre, no tiene sentido. Yo amo a mis hijos. Ellos son la razón de mi vivir. ¿Verdad? Es difícil tratar de amar a Dios más que a mis hijos. Pero aunque no lo creas, hubo una vez alguien que me dijo: padre, yo quisiera entrar al seminario. ¿Qué tengo que hacer? Y le digo: oye, pero tú estás casado. Y dice: sí, pero el Evangelio dice que si yo quiero seguir a Jesús tengo que dejar a mi esposa. Entonces yo quiero dejar a mi esposa. Y no, definitivamente no podemos interpretar así el Evangelio. Entonces, ¿en qué consiste amar más a Jesús que a los demás? Esa es una pregunta muy interesante. Porque si a Jesús lo tenemos que amar por encima de cualquier otra persona, también es cierto que amar a Jesús implica el amor al prójimo. Si no, hay una incongruencia. Pero para yo poder amar no lo sé, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi hermana, para yo poder amarlos,
primero tengo que amar por encima de esa persona a Dios. Y esto lo podemos explicar de esta manera tan sencilla. Piensa en un matrimonio. Alguien que está profundamente enamorado de su esposa o de su esposo, a lo mejor esas palabras van a decir, pero yo amo más que todo a mi esposa. No, tienes que amar más a Dios. A lo mejor no de una manera emocional o sentimental, porque pues a veces en eso no tenemos control, pero bajo convicciones, bajo la razón, bajo los principios, tenemos que tener en primer lugar a Dios. Porque si toda tu vida gira en torno a tu pareja, tienes que saber que tarde que temprano te va a fallar. Porque somos seres humanos y no estoy hablando de un adulterio. Estoy hablando de que humanamente nos fallamos unos a otros. Y pareciese que las personas a quien más amas son las que a veces más te decepcionan. Por eso tenemos que amar en primer lugar a Dios, el que nunca nos falla. Y sin embargo, Él nos enseña a perdonar. Algo importante para poder amar. Porque si yo no sé perdonar, no voy a poder amar. En el matrimonio esto está clarísimo. Tienen que frecuentar el perdón. Tienen que practicar el perdón. Y eso solamente cuando amamos a Dios y experimentamos el perdón que Él nos da. Mira, te lo pongo de esta otra imagen. Amar a los hijos. Alguien me diría, padre, pero yo amo a mis hijos más que cualquier cosa así. Si estamos hablando de un sentimiento, yo lo entiendo. Hay ocasiones en donde sentimos, ahora sí que amor, sentimientos hacia una persona y hacia Dios que no vemos, pues es difícil sentir mariposas en el estómago. Por supuesto que eso no va a suceder. Pero lo que sí debe de suceder es que bajo convicción, bajo decisión, en un sentido de un apasionamiento, tendríamos que amar primero a Dios y regirnos por lo que nos dice su palabra, en un amor de oblación, de sacrificio, que es más que un amor sentimental, porque los sentimientos tarde que temprano vienen y van. Volvamos al ejemplo del hijo. Si un papá de familia no ama más a Dios que a sus hijos, no va a saber educarlos. Porque con qué medida o con qué principios va a poder corregir a su hijo si no va a querer nunca fallarle, no va a querer nunca dañarlo, no va a querer nunca, qué sé yo, ¿verdad? Le va a dar todo lo que pidan, entonces va a crear unos dictadores en lugar de corregir a sus hijos. Para poder corregir a sus hijos, tendríamos que tener un principio más fuerte de amor, que ese es el amor a Dios. El que va a hacer que podamos corregir a alguien, aunque eso implique un dolor a nosotros y quizás un dolor a la otra persona. Yo sé que en este país está prohibidísimo que se le levante la mano a un hijo, pero yo recuerdo y le agradezco tanto a mi mamá que cuando me portaba mal, sí, a mí todavía me educaron con cintarazos. Y yo recuerdo que una vez cuando mi mamá decía, esto me va a doler más que a ti, ay, yo ya sabía lo que venía. Y si yo me pregunto, ¿y cómo mi mamá podía pegarme si a ella le dolía? Yo decía, no, a mí me duele el cintarazo, no a ella. Pero a ella le dolía el verme a mí llorar. ¿Pero por qué lo hacía? Porque amaba más a Dios. Porque quería que yo creciera, que yo fuera un hombre de bien. Porque quería que yo me corrigiera. Si no, pues imagina, si no me hubieran corregido, quién sabe en dónde estaría ahorita. Hay que amar a Dios por encima de cualquier relación. Y yo te decía en el principio de este video que cuando leía esta palabra, yo dije, creo que en mis años de formación no se habló tanto de más que a sí mismo. Incluso hay que amar más a Dios que a nosotros mismos. Porque si la medida de amor es mi capacidad, yo tengo un límite, yo me canso, yo digo hasta aquí. Cuando Dios dice, aún puedes dar más. Y entonces si yo amo a Dios más que a mí mismo, si el plan de Dios está por encima de mis planes, si el proyecto de Dios, si el reino de Dios está por encima de mis fuerzas y mis capacidades, entonces Dios me va a llevar a otras fronteras. Así como Pedro, yo también le puedo decir a Jesús, ya lo intenté, ya estoy cansado, ya traté de pescar toda la noche y no logré nada.
pero confiado en tu palabra, confiando en tu amor, confiando en que tú sabes más que yo, volveré a intentarlo. Creo que en este tiempo es importante volver a pensar en esto. Jesús hace una invitación. Si alguno quiere seguirme. Se lo dijo a la multitud. Oye, pero todos te están siguiendo. No, hay que tener muy claro qué es lo que siguen, el milagro o a Jesús. Toda esa gente quizás estaría siguiendo los milagros que Jesús hacía, pero Jesús voltea y les dice, si alguno quiere seguirme, que me prefiera más que a su papá, que a su mamá, que a su esposa, que a su esposo, hijos, hermanos, y que me prefiera más que a sí mismo. Ay, eso es difícil, porque en cierta forma dejar las posesiones materiales, pues créeme que a veces es un poco incómodo tener que cambiarte de casa, tener que cambiarte de ciudad, tener que cambiarte de país, tener que aprender un idioma nuevo. Es incómodo, implica un reto, implica un desapego. Pero lo que realmente debemos de dejar atrás es uno mismo. Y eso es tan difícil. Por eso Jesús dice, después de pronunciar esa frase, toma tu cruz. Y hay que crucificarnos día a día para realmente poder ser libres. Alguien que no ama a Dios por encima de su esposo, será esclavo de su esposo. Alguien que no ama a Dios por encima de sus hijos, será la servidumbre de sus hijos. Alguien que no ama a Dios por encima de sí mismo, vivirá atado a sus pasiones y a sus limitaciones humanas. En cambio, cuando se ama a Dios por encima de todo, Él siempre nos va a estar empujando para poder crecer. Ahora, en este texto entran dos parábolas, no me quiero extender mucho, pero estas parábolas son tan importantes porque habla de alguien que va a construir. Cuando yo tengo algún proyecto en alguna de las parroquias sobre construir, pues definitivamente tengo que sacar los números y ver que no me vaya a quedar a la mitad. Si no, ni termino la obra y gasté lo que tenía. Es importante poder hacer cálculos, definitivamente, poder analizar. En la vida, nosotros estamos construyendo. Si la vida, decíamos en otro momento, la vida es como un caminar, siempre vamos caminando, también pudiéramos decir que la vida es un construir, estamos construyendo nuestra vida. Pero, ¿con qué fuerzas construimos? ¿Con las nuestras? ¿No nos convendría más construir con las fuerzas de Dios? Pero no todos entienden esto. Por eso Jesús hace la invitación, si alguno quiere seguirme, pues claro que si pensamos muy bien las cosas, todo mundo quisiera seguir a Jesús, pero no todos lo entienden. La vida también es como una guerra, ¿verdad? Estamos en un continuo combate, ¿verdad? Hay que estar peleando no solo por las ofertas, sino para crecer, para poder conquistar nuevos horizontes en nuestra vida, ya sea en el ambiente profesional o en el ambiente familiar, en el ambiente humano, en el ambiente espiritual. Es una guerra, hay que conquistar. Pues ¿no nos convendría más estar del lado de Jesús? ¿Seguirlo a Él? ¿Usar las armas que Él nos da que nuestras propias armas? No importa cuál sea tu enemigo, seguramente es más grande que tú. Pero si tú estás con Jesús, ten la seguridad que la batalla ya está ganada. ¿No nos convendría estar más con Jesús? Pero no todos entienden este lenguaje. Por eso el Evangelio continúa diciendo que hay que soltar todo para seguir. Porque seguir a Jesús implica un soltar todo para hacernos ricos. Como dicen, Jesús con su pobreza nos enriquece. En cambio nosotros con nuestra riqueza lo único que hacemos es empobrecernos. ¿No convendría más llenarnos de la pobreza que Jesús nos da para enriquecernos? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la paz, el Dios que hace nuevas todas las cosas y que no se cansa de llamarnos por nuestro nombre, el Dios que nos enriquece y que nos lanza la invitación a seguirlo, a caminar hacia donde Él vaya, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Cuentan por ahí, hablando de soltar para ganar, cuentan por ahí que en un avión había una señora que llevaba un estuche, un portafolio lleno de lingotes de oro. Y ella pues lo traía pegado a ella porque no lo quería documentar ni nada por el estilo. Era algo muy valioso, era su propiedad. Pues resulta que el avión empezó a fallar y le dijeron, póngase el paracaídas y no traiga nada en las manos. Pero esta señora no, ella no quería soltar su portafolio con los lingotes de oro. Y la gente de al lado decía, señora, pero suelte todo. Y ella decía, no, esto no lo puedo soltar. Cuando llegó el turno de ella de brincar, brincó, abrió el paracaídas y el paracaídas no pudo soportar el peso de ella y de todos los lingotes de oro. Así que pues ella cayó, se fue al abismo. Todos los demás que sí soltaron todo, cuando bajaron y iban aterrizando todos sanos y salvos, al final el avión fue todo un desastre, pero la compañía del avión llegó a la conclusión que como no sabían qué cosa era de cada quien y todo eso, iban a juntar todos los bienes y se los iban a repartir a todos los pasajeros. Pues para sorpresa de todos, los que iban en ese avión salieron millonarios porque la señora que llevaba ese portafolio había fallecido. Pero en el portafolio había tantos lingotes de oro que no tenían nombre, no tenían etiqueta, no se habían documentado, que pasaron a ser a manos de todos los que iban en el avión. Como te das cuenta, hay ocasiones que es mejor soltar todo para ganar, para salvar tu vida y para disfrutar la vida misma. Cuando nos apegamos a las cosas materiales, lo sabemos, hemos hablado mucho de eso, sufrimos. Pero también cuando nos apegamos a las personas, vamos a sufrir. Es mejor soltarse. Si alguien quisiera lanzarse del avión abrazando a toda su familia, no pudiera. Es mejor soltarlas y que cada quien se abrace del paracaídas que nos da la vida, Jesús mismo. Que tengas un excelente día.